Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro curso Cristo Santifica la Cultura y vamos para iniciar quiero pedirle al pastor a Elier Romero que él tenga una oración de, de apertura. ¿Está bien? Sí, Padre, gracias, gracias te damos. Tú eres Dios bueno, eres Dios todopoderoso. Gracias porque nos permite Dios, dentro de lo que es tu sabiduría y las enseñanzas que recibimos, poder apropiarnos para poder llevar el ministerio que cada uno tiene en su iglesia, en su liderazgo a nivel regional y nacional. Toma este tiempo, toma la tecnología, al doctor Cornelius, a las hermanas que van a exponer, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre y también para nuestro conocimiento y nuestra aplicación. Amén. Gracias por este tiempo de enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor Elier. Sara, es su tiempo. Listo, Saraí. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Le habla la hermana Teresa Mora de Hernández, de la iglesia, miembro de la Iglesia Bautista Luz y Vida 2, de acá de Araure, Estado Portuguesa, y voy a compartir un poco sobre lo que habla el escritor, el autor de este libro, acerca del tercer mandamiento, ¿verdad? Y recordemos que el tercer mandamiento dice que no tomarás el nombre de Jehová en vano. Dice y habla este tercer mandamiento acerca del respeto hacia o por el nombre de nuestro Dios, ¿sí? El diablo se identifica al tergiversar a Dios y haciendo mal uso de su nombre. La tentación original cuando estuvo con Eva, la serpiente dijo, con qué Dios os ha dicho? El diablo usa el nombre de Dios, pero lo usa en vano, lo usa usándolo para el engaño, para engañar a Eva y para tratar, para persuadirla. En ese primer punto está el enemigo usando el nombre de Dios en vano. ¿Ok? La proclamación y la obediencia al nombre de Dios debe reemplazar el uso profano de su nombre. Entonces, ¿qué nos enseña el tercer mandamiento? Que dejemos de blasfemar, que debemos dejar de usar el nombre de Dios para cualquier cosa, inclusive para cualquier situación eh, común de nuestras vidas. Inclusive, esto va más allá porque no es solamente cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Que hagamos mal uso de su nombre. Hacemos también mal uso del nombre de Dios cuando nuestra vida, cuando nosotros con nuestra boca decimos ser hijos de Dios y pues con nuestra actitud y nuestra no le estamos honrando, no estamos honrando su santo nombre. Y habla de el profanar, ¿verdad? Por medio de falsos juramentos, maldiciones y aún inútiles juramentos. Que no nos hagamos partícipes de tan horrendos pecados al callar cuando oigamos a otro usarlo. Cuando escuchamos a otras personas usar mal el nombre de Dios o profanarlo, pues nuestro deber como hijos es hacer el llamado para que pueda ser también, esa persona pueda hacer un buen uso de lo que es el nombre de nuestro Santo Padre. Es en una palabra que no empleemos el santo nombre de Dios más que con temor, veneración, a fin de que Él sea rectamente confesado, invocado y glorificado con nuestras palabras. Dice Levítico 19:12 de la siguiente manera, rápidamente lo leo, dice así, y señalarás término al pueblo, déme un momentico hermano que la luz no me dé. Ajá. Dice así, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Perdón, estoy en otra, en otro libro.
Pero también, o sea, es una confirmación de que no debemos usar. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y continúa hablando, ¿verdad? Este libro acerca del tercer mandamiento y habla sobre la gravedad de usar el nombre de Dios en vano. Y es grave, es grave. Sí, hay una afirmación de que dice que sí es grave, inclusive nosotros pues razonando lógicamente es así, porque no hay mayor pecado ni cosa que a Dios ofenda más que el profanar su nombre, por lo cual mandó que esta maldad fuese castigada con la muerte. Entonces, es un llamamiento a todos nosotros a no ser ligeros en nuestra manera de hablar, de vivir, inclusive de vestir, porque a veces vemos personas en la calle que están usando de pronto una franela, una prenda de vestir, proclamando el nombre de Dios, pero con su conducta está tirando el nombre de Dios por el suelo. Ahora, es lícito. Se puede jurar santamente en nombre de Dios. El escritor nos dice, sí, el magistrado, cuando el magistrado o la necesidad así lo exijan, para sostener y confirmar la fe y la verdad, para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo, pues tal manera de prestar juramento está fundada en la palabra de Dios y en consecuencia ha sido rectamente empleada por los santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y una base acerca de lo que estoy diciendo está en Deuteronomio 6:13, que no la voy a leer por cuestión de tiempo. Y por último, hermanos, quiero hablar sobre si es lícito o no jurar por los santos u otras criaturas. Y la respuesta a esta interrogante es no, porque el legítimo juramento es una invocación de Dios por la cual se le pide que Él, como el que solo ve los corazones, sea testigo de la verdad y castigue si el juramento es falso. Este honor le corresponde a Dios, solamente a Dios. Entonces, hablando del profanar el nombre de Dios, puesto que el corazón humano es desesperadamente idólatra, se abusa del nombre de Dios, como les estaba diciendo. Inclusive el escritor del libro hace referencia a un familiar a un tío que estaba haciendo algo allí en una pizzería, pero no voy a ahondar en esto, simplemente voy a cerrar hablando sobre los juramentos que usan el nombre de Dios. Si los ateos se ven obligados a jurar usando el nombre de un Dios, ¿por qué no creen que existe? El hecho de que un ateo no cree en Dios no significa que Dios no existe. Solo porque alguien cree que estás muerto cuando estás vivo no significa que estás muerto. Los cristianos deben apoyar el uso de juramentos piadosos y también tomar juramento en serio, sabiendo que Dios no puede ser burlado por aquellos que hacen mal uso de su nombre. Y a continuación se puede concluir sobre el tercer mandamiento con 3 puntos importantes en la creación, ¿sí? Dios reveló su nombre y mandó un respeto correspondiente a él, al santo nombre de Dios por quien él es. En la caída, el nombre de Dios fue mal utilizado por Satanás para pecar y para tentar a los seres humanos a pecar. En tercer lugar, en la relación, el Espíritu Santo regenera el espíritu del hombre para que el hombre sea capaz de testificar la verdad de Dios en el nombre de Jesús. Jesús advierte contra la vana repetición, así como el testimonio hipócrita que echó en el nombre del Señor. Entonces, a veces también como hijos de Dios cometemos, según el libro, el error de usar el nombre de Dios como relleno para nuestras oraciones o para hacerlas más ostentosas o más altas, que pueden llegar más rápido a Dios, usando de diferentes maneras y repetitivamente el nombre de Dios. Entonces, es algo que debemos también tomar en consideración para corregir
y no usar el nombre de Dios en vano, no solamente con la palabra, sino con nuestra manera de expresarnos, de vivir y de actuar. Dios me les bendiga. Bueno, seguimos. El cuarto mandamiento, descanso en Dios. Y aquí en la sala estamos tres personas por la situación de la luz, así que aquí estamos todos junticos. Y en otra sala hay tres más. Así que, bueno, el cuarto mandamiento, descanso en Dios. Y aquí recuerdo cuando Moisés dejó, cuando esta parte bíblica en Éxodo 28:11, acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso está en Éxodo 28:11. Y este es cuando Jesucristo, ¿verdad? Hasta, hasta su resurrección, Jesucristo y sus discípulos honraron el séptimo día como el día de reposo. Después de que el Señor resucitara, se consagró el domingo como el día del Señor en memoria de su resurrección. En ese día, Hechos, y ahí lo vemos en Hechos 27 y Corintios 16:2, primer día de la semana. Entonces, vemos ahí estas dos verdades. Ahora, lo que sustituye el culto puede ser nuestros ídolos. Estamos hablando de Cristo santifica la cultura. ¿Y cuáles son esos ídolos que pueden sustituir el culto? Pueden ser el trabajo, ¿verdad? Un trabajo que se convierte como una esclavitud. Cuando trabajamos el domingo, cuando no hay necesidad. Entonces tenemos ejemplos que también, por ejemplo, el día de descanso, o tomamos el tiempo de descanso como la Navidad, la Pascua, que son épocas de descanso y para destinarlo solo a descansar y entonces resulta que, y también estar en la iglesia, y lo más importante que ese tiempo de descanso es para estar en la iglesia, para agradecer, y entonces se toma ese tiempo como para ir a los estadios o para trabajar, para ganar más dinero. Entonces, convertimos ese tiempo de Navidad o Pascua, que debería ser tiempo de descanso, para dedicarlo al Señor y lo convertimos en otra cosa. Y la pregunta es, ¿somos un pueblo que está descansando bien en el Señor? El descanso en el Señor no consiste en dejar de trabajar, sino en pasar tiempo con el pueblo de Dios y pasar tiempo adorando al dueño del tiempo, al Dios verdadero, y allí somos renovados espiritualmente en un tiempo para prepararnos para la eternidad. Me gustó mucho esta afirmación. El culto del cristiano es celebrado el primer día de la semana. A veces, como dice la misma escritura, que tengamos cuidado en adaptarnos a este siglo, o tengamos cuidado en esto. Y a veces queremos quitar el día del Señor. Entonces, es diferente al sábado del antiguo pacto. Es para celebrar la terminación de la antigua creación. Así que el domingo del cristiano es para celebrar el comienzo de la nueva creación, pendiente en esto. Jesús resucitó el domingo, el primer día de la nueva creación. El culto del domingo nos ayuda a prepararnos para nuestro descanso eterno. Y hay muchas citas bíblicas que nos apoyan, muchísimas. Y aquí en el cuarto mandamiento, Dios ordena a congregarse para que la palabra de Dios sea manteniendo la vida de nosotros, la vida de los demás, la vida de quienes nos rodean. También para oír la palabra de Dios, ayudar a los necesitados, y por eso estando congregados nosotros podemos decir: Dios obra en nuestro corazón y nos libre cada día del mal. Entonces, como primero, el llamado sábado cristiano se basó en el relato de la creación en el que Dios descansó en el séptimo día. Así que cuando Jesús fue crucificado, murió el viernes, descansó
24 horas del sábado y resucitó. Se levantó el domingo en la mañana, el primer día de la semana, pues nada puede cambiar esa gran verdad. El primer día, la nueva creación. El sábado cristiano puede celebrarse el mismo sábado, con el motivo de la celebración del descanso el sábado. Pero el domingo representa la resurrección, y eso lo vemos en Romanos 14, el día en que el Espíritu Santo vino a la iglesia. Esta es la nueva creación. Depende de la iglesia establecer su día de descanso. Nosotros tenemos que cuidarnos de una cultura pagana, de los no creyentes. Y bueno, tenemos unos relatos ahí con el autor y, y bueno, yo también tengo algunas ilustraciones cuando muchos han dejado el día del Señor para hacer otras cosas y con el tiempo ya no lo vemos en la iglesia, pierden hasta los hogares por quitar ese día del Señor. Es lo que pienso. No estaremos, así que también el culto del domingo se refleja una iglesia saludable cuando nosotros hacemos y obedecemos a para mí, este mandato y el derecho y el privilegio a ser protegidos. Cuando estamos en el culto de los domingos, del domingo, los creyentes son protegidos para el resto de la semana y para el bienestar de cada día de lunes a domingo cuando volvemos otra vez. O por ejemplo, esto no lo dice el escrito, pero también estamos los miércoles con el Señor, pero este primer día es importante. Con respecto al descanso eterno, el descanso del sábado, con un interés del nuevo siglo y la nueva tierra, y la diferencia es que el nuestro es que vamos a estar con Jesús, ese descanso, y su pueblo, y vamos a celebrar las bodas del Cordero, esto me gusta mucho, y, y nuestra fiesta con el Señor, vamos a alabar a Dios, vamos a pasar tiempo con Dios, vamos a pasar tiempo con la gente de toda raza, de toda nación, los pobres se harán ricos, los paralíticos los caminarán, caminarán los humildes, también con los pobres, con los ricos, y así el ciego también podrá ver y vamos a estar juntos en ese descanso eterno. Como hay algo importante, hermano, eh, es que nosotros debemos contrarrestar aquellas ideologías donde nos dicen que el domingo no es necesario estar congregado. Así que el hombre pecador ha sustituido el domingo con actividades egoístas. El Señor crucificado y resucitado marca el comienzo de la nueva creación, el día de la resurrección y el resto de cristianos que adoren y sirven al Señor en la preparación para servir a Dios ahora y para siempre. Y termino con esta parte. Resumimos. ¿Usted y yo somos un hombre cristiano? Es una pregunta. ¿Es usted un hombre de solo lo secular? Es la otra pregunta. El hombre secular en vano piensa que está ganando la batalla contra Dios. Dios está acabando con sus enemigos mientras Él está edificando su iglesia. 2. El secularismo incluye el corazón humano con la ciencia y el gobierno. En Cristo es vivir según la santidad de Dios en todas las áreas de la vida. El Evangelio transforma al creyente y su comunidad, de modo que se ajusten a la exigencia de Dios. Así resultará el reflejo del amor de Dios verdadero sobre todas las cosas en nosotros y en los que nos rodean. El mayor mandamiento es amar al único y verdadero Dios. Ojo aquí, no amar al Dios verdadero es odiarlo. Esa frase es importante. Se prohíbe hacer imágenes de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran debemos hacerlo en espíritu y verdad. El justo por la fe vivirá y no por vista. Y cerrando, saben que el enemigo usa el nombre de Jehová en vano, lo dijo Teresa y también el autor.
La proclamación y obediencia al nombre de Dios debe sustituir el uso profano de su nombre. Y dejemos que el Espíritu Santo regenere nuestro espíritu de tal manera que confesemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Muchas veces tenemos tanto tiempo y a veces olvidamos esa gran verdad en tanto secularismo. Cuidado en convertir los cultos de descanso en nuestros ídolos. El cristiano, usted y yo, somos llamados a apartar el día de la semana para adorar a Dios verdadero, personalmente y en comunidad, descansar físicamente y servir en el ministerio cristiano. No conforméis a este siglo, sino no te acostumbres a esta cultura. No se conviertan a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y acuérdense que la cultura fue creada, transformada y guiada por Dios. Con esto cerramos este capítulo, esta lección. Cristo santifica la cultura. Segunda lección. Ahora sí, gracias hermana Teresa, gracias Saraí por este tiempo. Y bueno, ahora sí, doctor Cornelio, aquí estamos todos, todo este grupo, doctor Cornelio, todos ellos están en el nivel de maestría, ¿ok? Excelente, Y sí. hicimos la separación del grupo de licenciatura. En este momento hay un grupo de licenciatura estudiando en Zoom, pero en otra plataforma, el mismo tiempo. Y aquí estamos el grupo de maestría. Muy Entonces bien. queremos que usted nos enseñe esta parte de Cristo santifica la cultura, que usted nos comparta, nos introduzca bien el curso y nos enseñe lo que nosotros necesitamos aprender sobre esto. Eso. Amén, amén, amén. Bueno, gracias por las exposiciones, fueron excelentes, muy, muy buenas. Y lo que vamos a hacer hoy es algo nuevo, que no está en el curso. O sea, siempre toma la oportunidad al presentar el curso o a enseñar el curso de añadir algo nuevo. Y realmente no es nuevo, realmente quiero aplicar los principios del curso. El título es Cristo santifica la cultura. Y este título significa que hay que ver hay que ver nuestra cultura por medio de Cristo. O sea, los lentes que vamos a poner son los lentes de cristología, no de antropología o doctrina del hombre, no de sociología, doctrina de sociedad o cultura, pero vamos a poner lentes cristocéntricos. Y para hacer eso, yo voy a tomar mi curso en Cristología y voy a compartir con ustedes. No creo que necesitamos la pantalla porque yo lo voy a ver. Déjeme ver dónde está mi curso. Cristología. Ok. En mi curso de Cristología yo hablo de los atributos de Cristo, los nombres de Cristo, las vocaciones de Cristo, la naturaleza de Cristo y otras verdades de Cristo. Ustedes están estudiando a nivel de maestría. La maestría es para maestros. Y el maestro siempre debe tener un método. Y el método que he utilizado para estudiar Cristología es usar el alfabeto. Por ejemplo, con los atributos comunicables, tengo A, B, C, etcétera, etcétera. Y voy a dar algunos ejemplos. Tengo los atributos incomunicables de Jesús también. O sea, los atributos comunicables, Cristo va a compartir con nosotros. Pero también los atributos incomunicables, que es de Él o es de Dios, pues
también van a tener influencia sobre nosotros. Por ejemplo, bajo la letra A, con los atributos comunicables tengo accesible, activo, admirable, agradable, alegre, amable, amigable, animador y autoridad. Para los atributos incomunicables, con la letra A tengo absoluto, o sea, sin condiciones, adorable, digno de recibir adoración, acidad, que habla de la simplicidad del ser de Dios, autoexistencia, o sea, es eterno, existe por sí mismo, autogobernado, dirigido por sí mismo, automotivado, no necesita motivación ajena, autónomo, independiente, autosostenta, no necesita apoyo de nadie, autosuficiente, puede suplir todo lo que necesita. Ok, para aplicar estos atributos a la cultura, quiero que ustedes participen y que espero que el hermano Eliezer va a ser el manager de asignar a los estudiantes, porque él conoce a los estudiantes, para contestar. Por ejemplo, Cristo es accesible, Juan 3:2. Si alguien puede leer Juan 3:2 y también dar una aplicación a la cultura, que Cristo es accesible. Ok, yo creo que no necesito nombrar, usted puede hacerlo, alguno lo hace Espontáneamente, ok. espontáneamente. Lo leo. Ok, Buenas tardes, Dios les buenas bendiga. tardes. Neda lo va a Juan hacer. 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ok. ¿En qué manera muestra la accesibilidad de nuestro Señor? La accesibilidad. Ujú. Hay acceso, o sea, uno puede hablar con él lo recibe, él escucha. Y en nuestra Pues cultura, Sí, él, en el contexto donde ellos estaban, era una cultura bien de hecho, Nicodemos se mira con Jesús o se entrevista desde noche, a escondidas ujú, prácticamente. Jesús es accesible, pero a ujú, veces la misma cultura hace que nosotros no seamos totalmente libres, porque ujú, la cosmovisión aún no ha sido transformada. Mientras mi cosmovisión no es transformada, menos la cultura, pues primero el pensamiento, ¿cómo creo yo? ¿Cómo miro a Jesús? Y entonces, en ese sentido, por supuesto que Jesús es accesible, pero tuvo digamos, la entereza de comprender la cultura del momento de Nicodemo, porque Jesús no le reprochó nada, sino ujú, que tuvo una conversación muy abierta, lo escuchó y le explicó pacientemente las verdades del reino de Dios. ujú, Entonces, es allí en ese sentido, el Señor rompe barreras y tanto para un líder religioso como para los pescadores, como con la mujer samaritana, con las personas marginadas. muy bien, excelente aplicación. doctor Aplica- Cornelius, si es posible Dígame. sumar un poco más allí también. Sí, por favor.
La cultura, en el caso de este ejemplo de Juan capítulo 3, podemos ver que había una cultura bloqueada por un concepto religioso del momento, era un maestro de la ley, Nicodemo, pero si vamos a Juan capítulo 4, había también un bloqueo cultural en cuanto a lo que tenía que ver la parte geográfica y demográfica. Geográfica por ser Samaria y demográfica porque los judíos no trataban con los samaritanos. Entonces, sí, este contexto, tanto de Nicodemo como la mujer samaritana, veo accesibilidad en el atributo de Dios para poder transformar esa cultura en contexto religioso, en contexto geográfico y en contexto demográfico. Excelente. Wow. Ustedes pueden escribir un Doctor, curso. Dígame, doctor Cornelio, por un favor, gran por favor. abrazo, doctor. Otra cosa que vemos allí es la disponibilidad de Jesús. Jesús atendió a Nicodemo fuera de su tiempo de enseñanza pública. Estaba dispuesto a sacrificar sus horas de descanso para dialogar con alguien que estaba en busca de la verdad. Eso nos muestra la disponibilidad de Dios. Podemos clamar a Dios en cualquier momento del día y Él nos contestará, nos escuchará. Muy bien, excelente. Ok, vamos a un atributo incomunicable, que Él es adorable, digno de recibir adoración. Mateo 2:1. Si alguien puede leer y exponer y aplicar, es de verdad a nuestra cultura o a la cultura. Mateo 2:1. Ok, ¿alguien más puede hacerlo? Mateo 2:1. Ujú. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Ok? Ok. Mateo 2:1. Ok. Ajá. Eh, bueno, lo Y el versículo maravilloso, 2 también, el versículo 2 también. diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muy bien. Lo maravilloso de este texto es que la esperanza, ¿cómo se le esperó al Mesías? El Mesías llega y la disposición que había de adorar al Mesías como rey. Un Mesías que para adorarlo, Dios mismo ha sembrado en el corazón de la humanidad, de los que era llamado, Pero es que no sin importar su recorrido. Podemos ver aquí que los magos, cuánto recorrieron, cuánto hicieron lo posible para venir, postrarse a sus pies y adorarle. Esto nos muestra una vez más el esfuerzo. Dios demanda de nosotros que le adoremos. Y cuando dice que le adoremos en espíritu y en verdad, también hay una conciencia de hacer un acto, de un esfuerzo por ir donde Él está y adorarle. Los magos nos representan aquí una, una intencionalidad, un deseo grande de buscarle y de adorarle. Creo que es el sentimiento que tenemos cada uno de los cristianos, que, que ese deseo tan inmenso de presentarnos delante de Él con el único objeto, pues, de exaltar su nombre. Muy bien, muy bien. Entonces, los magos presentan a los no judíos, o sea, a los gentiles, que Dios había preparado para seguir la revelación de Dios en la naturaleza, o sea, la estrella, pero la revelación en la naturaleza, la revelación general, no es suficiente.
nos dirige al objeto de la revelación general, y es conocer a Cristo, el creador, ¿verdad? Es el creador de todo. Pues es lindo ver cómo, a pesar de la resistencia religiosa, política y muchos obstáculos más, los magos pues llegaron y adoraron a Cristo como Dios, y solo Dios merece pues la adoración. Los ángeles, los seres humanos, los animales no deben recibir ninguna adoración. ¿Algo más que podemos decir sobre? Sí, Creo que por aquí, pastor. Sí, por favor. Noto en el texto, hablando de la cultura, que aparece en los versículos la palabra rey 2 veces. La cultura siempre va a presentar un aspecto de reinado o de presidencia en la actualidad. Entonces la adoración tiene que tener un enfoque claro en cuanto a lo que es la transformación de la cultura, a qué rey estamos adorando, a qué presidente de izquierda o derecha estamos apoyando. Para la transformación, creo, en este curso de la cultura, necesitamos enfocar a qué rey estamos adorando. Muy bien, excelente. Excelente aplicación. Porque y el texto menciona varios reyes, ¿no? Y el rey Jesús tiene un reinado, tiene un reino, está reinando, y muchas veces no consideramos que ya estamos reinando con Cristo. Él es rey y él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y por eso hay que ir a todas las naciones, a todas las etnias, como dice Mateo 28, y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha enseñado, y Él promete estar con nosotros hasta el final. Pues la adoración al Padre viene por medio del Hijo, es otra verdad. Y la adoración al Padre por medio del Hijo es motivado e inspirado por el Espíritu Santo. Solo los hijos de Dios adoran a Dios en espíritu y en verdad. Solo los hijos de Dios. Y es una característica en la evangelización, cuando el pueblo recibe la predicación del evangelio, de la palabra de Dios. El primer acto de respuesta, la primera muestra de que ellos son hijos de Dios, es cuando ellos oran a su Padre, Padre nuestro. Y nuestra paternidad está con Dios y no con el diablo. Pues también en cuanto a la cultura, siempre hay una necesidad en la cultura, porque debe ser santificada. Debe ser primero, hay que afirmar que Dios es autor de todo lo que está en la cultura. Y Él es rey, Él reina sobre todas las cosas en la cultura. Él merece la adoración, y nuestra respuesta frente a la adoración verdadera es que debemos ser siempre corregido, reformado, transformado. Naturalmente no vamos a hacerlo. Dios debe hacerlo por medio de nosotros. Por eso el Espíritu Santo, que estaba dirigiendo a estos magos para llegar a Belén, pues el Espíritu Santo debe estar funcionando en nuestro corazón. Ok, Me atributo. gusta, Sí, me por favor. gustaría leer Primera de Timoteo 6, 14 y 15, que dice:
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Y como también Excelente. en Apocalipsis lo dice. Yo quisiera aportar algo, pastor. Sí, por favor. Usted comenzaba diciendo que es un atributo incomunicable en cuanto a la parte de la adoración. Sí. Si yo me enfoco por ese lado, yo podría decir de que, o sea, la adoración es exclusiva a Dios. En ese entonces, cuando llegaron los magos, los reyes, ellos estaban adorando a Jesús, que era un niño. Pero en este tiempo nosotros debemos adorar a Dios, aunque Él de alguna manera o sea, no necesitemos ver algo, tener una imagen, nada de eso. Yo creo que esa es la parte incomunicable del Señor, la parte de su atributo, porque debemos rendirle adoración, a pesar de que no lo vemos, y allí se complementa con el versículo que leyó el pastor Eleazar, de que hasta que se manifieste el Señor, allí sí lo vamos a ver, allí sí se va a comunicar plenamente con nosotros. Hermano, ¿usted cree que el niño Jesús es Dios? Sí, sí, por supuesto. Ok, para aclarar, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, hermano, gracias. Ahora, bueno, con A podemos escribir un libro, ¿no? Sobre cada atributo y cada atributo comunicable e incomunicable. Ahora pasamos a B. Bondad, bueno, bendecido. Ahora vamos a tomar algo fácil. Bueno, Dios es bueno. Lucas 18:19, por alguien. Lucas 18:19. Puede hacer lo otro que no lo haya hecho y, y háganlo pronto. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Lucas 18:19 sobre el atributo de la bondad de Dios. Dios es bueno. Cristo es bueno. Que alguien puede leer el versículo, es la dinámica que estamos teniendo y puede decir alguna aplicación de esto a la Jesús transforma la cultura. Hermano, buenas noches, ¿lo puedo leer yo? Sí, claro, Sí, por Aarón. favor. Muy bien, Lucas 18:19 dice así, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Muy bien, particularmente considero de que parte de la cultura del antiguo y en la actualidad, nosotros por general tenemos como referente a todas aquellas personas buenas que hacen cualquier cosa efectiva o gratificante o aquellas personas que no extienden la mano. Esa persona para nosotros, considero yo que el joven rico también tenía esa cultura de ser dadivoso y lo consideraba bueno. Entonces él se enfrenta aquí al Señor y le dice, maestro bueno, pero el Señor Jesucristo le hace una pregunta, le dice, bueno es Dios, haciéndole referencia que fuera de él no hay bueno. Disculpe, mi hermano, pero con el pasaje anterior, que yo también tuve la oportunidad de levantar la mano, me llamó la atención que, como dijo el hermano, que en el pasaje hay dos reyes, el rey Herodes y el rey de los judíos. No, pero la diferencia de esto fue que los magos, los sabios, los científicos, se dieron cuenta que fue por una estrella y la adoración, nos dimos cuenta que no era Herodes, sino la adoración le correspondía solamente al Señor. Entonces, mi hermano, con respecto a esto, repito, considero es que nosotros por naturaleza que pensamos que todo el mundo es bueno y el Señor Jesucristo le hace ver al joven rico que bueno es Dios. Gracias, mi hermano. Okay. Ahora, si solo Dios es bueno, nosotros somos.
Por malos. naturaleza somos malos, naturaleza caída. Sí, 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 sí. Ahora, en la cultura, ¿cómo se ve? Bueno, ya usted mencionó algo que es correcto, de que pensamos que el hombre es bueno hasta que la cultura es buena. Ahora, si solo Dios es bueno, ¿qué tipo de cultura puede reflejar esta bondad? Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. ¿Puede hacerlo, Jorge? Sí, hermano, vea, toda la sociedad actual y todas las desde que el Señor fundó el mundo, este, el hombre tiene su propio concepto de bondad. ¿Quieres que apague el aire? Y sabemos que por naturaleza ha sido malo, ¿no? No es bueno ni a un uno. Pero sin embargo, el hombre, quizás para callar esa conciencia, pretende hacer actos de bondad. Y no es innegable que hacemos actos de bondad. Pero eso no significa que en gran parte de las personas quienes hacen esos actos de bondad, en su mayoría están buscando la aprobación del mundo, que la gente me vea, que la gente me reconozca, que me exalte, y cosas por el estilo, ¿no? Pero aquí vemos un Dios que está dando, no dice que es bueno, sino que está dando muestra de que es bueno. Por lo general, cuando la gente no es fácil hacer actos de bondad con aquellos que son buenos con nosotros. Sin embargo, el caso de Dios no. Dios no se muestra bueno con quien ha sido bueno, sino que se muestra bueno con el malo, con el perverso, con el que está fuera de su propósito, de su mandamiento. Y cuando la pregunta que hace el doctor Cornelio, esa cultura que expresa esa bondad de Dios, es la cultura de Dios, es la cultura del Evangelio. El Evangelio en un mundo de oscuridad y de tinieblas, mostrando que realmente Dios es un Dios bueno. Que Dios nos bendiga. Ok, gracias, hermano. Entonces, la cultura buena o la buena cultura es una cultura que honra a Dios, que el Dios bueno lo usa para el bien. La cultura sola o la cultura sin Dios no es bueno, es malo. Y nosotros debemos, como dice Efesios 4, llevar cautiva la cautividad. Hay que utilizar la cultura para como instrumento para mostrar la bondad de Dios. Y eso se nota en Mateo 25, cuando las ovejas, los que son hijos de Dios, pues están sirviendo a los hermanos más pequeños en el nombre de Cristo. Y eso es un buen ejemplo de cómo la bondad que practica el cristiano reconoce que esta bondad no es propia. Eso es la bondad de Dios. Entonces no vamos a glorificarnos que estamos haciendo cosas buenas. No, hay que glorificar a Dios que usa a nosotros para hacer algo bueno para los necesitados. En el caso de en Mateo 25 son los enfermos, los que no tienen comida, bebida, los que necesitan ropa, casa, los que están presos. Y así Cristo santifica la cultura. Cuando reconocemos que la bondad viene de Dios y no de nosotros. Los políticos usan la bondad para ganar votos.
entonces eso no glorifica al Señor. Los políticos deben reconocer lo que es de Dios y que solo Dios es bueno. Y si algo bueno está pasando entre nosotros, vamos a dar gracias a Dios y no a nosotros mismos. O sea, este concepto de la bondad de Dios va a transformar y, mejor decir, va a santificar nuestra participación en la cultura. Ok, ahora para atributos incomunicables, tengo una palabra hebreo, bara, o sea, ex nihilo, o sea, crear de la nada. Yo voy a explicar esto. Nuestra cultura no entienda que Dios es el creador. Y por no entender que Dios es el creador y dueño de todo, ellos no honran a Dios. Y yo he notado en la cultura americana, especialmente en el campo educativo, ellos enseñan a los niños, los estudiantes, los universitarios, a la doctrina de evolución. Y aunque entendemos que la creación de Dios va a desarrollarse y cumplir el propósito de Dios, y eso se nota en los nuevos cielos y nueva tierra. Pero el evolucionista no entiende el milagro de nuestra creación. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, donde la Biblia dice, el 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, hoy en día se nota que el mundo secular quiere cambiar, quiere ser soberano sobre la creación o sobre la criatura, sobre los seres humanos y quieren cambiar el sexo del hombre y de la mujer. Pero somos hechos a la imagen de Dios y nos ha creado varón y hembra. O sea, son cosas absolutas en nuestra cultura que no se pueden cambiar. Muchas violaciones, como el aborto, como de los transgéneros, los homosexuales, lesbianas, pero también los que forman varias familias. Vamos en contra del diseño de Dios y vamos a tener problemas. La cárcel está lleno del resultado del evolucionismo, de una cultura que rechaza a Dios y que va a hacer y va a actuar como quiera. Bueno, es un comentario nada más. Vamos a tomar un pequeño receso. Hemos trabajado más o menos por 1 hora. ¿Y qué te parece que nos reunimos en 5 minutos? Sí, está bien. Ok, muy bien. Ok, pueden beber agua y
Y ya pasaron los 5 minutos. El hermano Eliezer. Ok, seguimos, puede continuar. Ok. Entonces vamos a pasar de los atributos comunicables e incomunicables a las vocaciones de nuestro Señor Jesucristo, porque sus vocaciones van a afectar nuestra cultura. Y entonces en el libro de Cristología, tengo de nuevo A, B, C, D, E, F. Y con A tengo abogado, o sea, intercesor, Adonai, soberano, Señor, apóstol, es el apóstol supremo, el mensajero enviado, anciano de días, el Dios eterno, ángel del Señor, mensajero divino de Dios en el Antiguo Testamento, autor de la fe, autor de la vida y autor de salvación. B, buen pastor. C, cabeza de todo varón, cabeza de todo principado, cabeza de iglesia, Cristo ungido. Ok, hay muchísimo vocaciones de nuestro Señor Jesucristo que va a influir a nuestra cultura. Vamos a iniciar con abogado. Alguien lea, por favor, Lamentación 3:58. Lamentación 3:58. Ok, seguimos la misma dinámica. ¿Alguien puede leer? Amén. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Ok, muy bien. Lamentaciones es un libro muy difícil, ¿no? Porque fue escrito sobre cuando Jerusalén, Judea fueron destruidos y realmente todo lo que tenían los judíos, ellos lo perdieron y fueron al exilio. Ahora, el versículo 58 dice, y yo estoy usando la Biblia de las Américas, tú has defendido, oh Señor, la causa de mi alma, tú has redimido mi vida. Ok, defender, redimir, ser mediador, todo es función de Dios como abogado. ¿Alguien quiere exponer y aplicar eso a la cultura? ¿Qué pasa con una sociedad cuando no hay intercesión, cuando no hay mediación? ¿Qué pasa con nuestra salvación si no hay mediador? Cuando no hay un mediador, los conflictos se intensifican porque no hay una autoridad que pueda ayudar a restaurar la relación entre las partes. Entonces, en una sociedad los conflictos van a durar más tiempo, eh, van a aumentar los resentimientos y por ende predomina la ley del más fuerte. Entonces se debilita mucho la justicia y la confianza de los ciudadanos o de las personas hacia el sistema de justicia. Muy buen dicho, sí, porque así es. Entonces, ¿cómo la iglesia puede ser agente o agencia de intercesión en nuestra sociedad?
Principalmente creo que mostrando ese Cristo como abogado, lo que dice allí Lamentaciones, mientras que la iglesia se enfoque en presentar a ese redentor, a ese intercesor, a ese Cristo que nos lleva a una relación con el Padre, perdonando nuestros pecados y que nos hace nueva criatura, nos lleva a poder presentarlo ante una sociedad para poder ser redimida a través del Evangelio. O sea, sería como el enfoque de la misma iglesia. Muy bien, muy bien. Es Yo importante, sí, siga, hermano. quería decir que es importante también que en el aspecto de ser abogado, de defender o del papel que la iglesia puede transformar o impactar la cultura, es también relacionándolo con la cultura del perdón. Porque Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y eh, ver que nosotros entendemos que el Señor no, nos ha defendido o el Señor ha sido nuestro abogado, aunque nosotros somos pecadores o hemos pecado. Pero entonces por eso en Lamentaciones cuando dice yo he defendido, tú me has defendido, pero también la otra frase o la otra oración es y me has redimido. Entonces no es tampoco haciendo una justicia implacable en el aspecto de que no hay perdón, de que no hay oportunidad, sino más bien que las personas, cuando hay ese arrepentimiento, hay esa oportunidad o una segunda oportunidad para las personas. Muy bien, muy bien. En el ministerio, en las cárceles y prisiones que yo estoy participando, este concepto es sumamente importante porque, bueno, casi todos los presos son culpables de algo. No voy a decir que no hay inocentes entre ellos porque siempre hay, pero um, el hecho de que los cristianos buscan a los presos y comparten el evangelio con ellos, escuchan a a, a sus ideas y quejas a veces, pero hay ministerio entre los presos. En los Estados Unidos es sorprendente cuántos cristianos, como los cristianos son un pueblo de perdón, un pueblo de reconciliación, un pueblo de, de ser mediador entre Dios y el hombre, en el sentido de que presentamos al preso a la única solución para nuestros pecados, que es Cristo Jesús. Y también oremos para que haya reconciliación con los familiares, hasta con víctimas y familias de víctimas. Es una cultura de perdón, como dice el hermano Bermúdez. Lindísimo. Y o sea, cuando estudiamos la cultura, la historia de las culturas, se nota que el cristianismo activo, evangélico, ellos defienden a los marginados, los que están presos, los que están enfermos, y todo eso es parte de ser abogados. Y Cristo nos ha dado el ejemplo. Él es nuestro abogado y nosotros podemos ser abogados para los demás. Muy bien. Cristo también, Hebreos 3:1, es el supremo apóstol. ¿Qué, qué importancia tiene eso para nuestra cultura? ¿Alguien lee Hebreos 1, 3, 3:1.
3:1. 3, Hebreos 3:1. 3:1. Hermano, dijo Hebreos 3:1. Sí, por favor. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy bien. Ok. Entonces es el apóstol supremo. Ahora, ¿qué importancia tiene para nuestra cultura? Ajá, tiene. ¿Alguien? Hermano Cornelio, Sí. Jorge, no se te escucha, Jorge. Ajá. ¿Y ahora? Un poquito mejor. ¿Se escucha mejor, pastor? Sí. Dice considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo. Sabemos que el apóstol es el enviado. El Señor Jesús nos vino a traernos un mensaje más importante, el mensaje de salvación, de redención, de perdón, de reconciliarnos con Dios, con el Señor, ¿no? Trae ese mensaje de esperanza para el mundo perdido. La sociedad, una vez que el Señor hace la gran noticia que los ángeles, la madre, el padre del Señor, era el Mesías y estaba el cumplimiento de esta promesa que Dios había hecho para toda la humanidad. Y Ana y Simeón estaban viendo. Ahora, ¿cómo eso hace cómo eso influye en la cultura, en nuestra cultura? Yo creo No que no podemos escuchar muy bien, solamente se puede interpretar. Él dijo que, bueno, Jesús es el enviado, ha sido enviado para reconciliarnos, pero no podemos escuchar mucho más y es difícil poder. Ok. Mira, vamos a hacer algo. Cada uno de ustedes va a tomar un nombre de Cristo y explicar cómo este nombre va a influir a nuestra cultura. ¿Ok? Ahora yo no voy a dar, no voy o sea, ustedes mismos van a identificar nombres de Cristo. Por ejemplo, Cristo, el ungido. ¿Qué influencia tiene Cristo, el ungido, sobre la cultura? Jesús como ungido es ungido para no para una experiencia, sino para una vocación, como profeta, sacerdote y rey. Y por la unción del Espíritu Santo en su ministerio, él ministró por 3 años cumpliendo estas vocaciones. Como sumo profeta, pues él va a interpretar la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Va a vivir según la palabra de Dios y va a preparar a sus discípulos para que sean predicadores, para predicar la palabra. Jesús es ungido como sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Está al lado del Padre haciendo oraciones para nosotros ahora mismo. Entonces, para la cultura, debo ser profético, debo hablar a la cultura, debo orar para mi cultura,
Y como Cristo como rey, debemos reinar con Cristo en la cultura. Debemos ser obedientes a Cristo y no simplemente a las autoridades humanas. En esta manera, Cristo, Mesías, el Antiguo Testamento, Cristo, Nuevo Testamento, que quiere decir ungido, es ungido por el Espíritu Santo para cumplir. Mira cómo fue crucificado como rey de los judíos. Y es verdad, él era rey, pero fue rechazado completamente. Pero todavía es rey de los judíos y ahora es rey también de nosotros, los gentiles. Y estamos sirviendo al Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Cristo está reinando espiritualmente sobre nosotros. Un día, este reinado va a ser físico. Vamos a estar en la presencia de Cristo y en los nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, el nombre Cristo tiene mucha influencia sobre la cultura, como profeta, como sacerdote y como rey. Ok, escoja otro nombre, por favor. Hermano, Emmanuel. Emmanuel Ok. también. El profeta Isaías, cuando dice que es Emmanuel, pues sabemos que resalta, ¿no?, la doctrina de la encarnación, que él iba a estar entre nosotros, pero claro, es una profecía que se cumplió. Y sí se cumplió porque el Señor dijo que él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto que esto es una promesa solamente para aquellas personas que le han reconocido a Él como su Señor y Salvador personal. Eso es parecido como el que todo el mundo le gusta el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero sabemos que ahí tiene una condición, ¿no? Para que Él pueda ser Jehová es mi pastor, para que nada me falte, Él tiene que ser mi pastor. De lo contrario, ese salmo no es para todo el mundo. Entonces considero que Emmanuel, Dios con nosotros, se cumplió cuando Él, en la encarnación con María. Gracias, hermano. Excelente. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo eso va a influir y santificar nuestra cultura? Que Dios está con nosotros. Bueno, hermano, de una u otra forma, Venezuela tiene raíces cristianas, definitivamente. De una u otra forma, las personas saben de que hay un Dios y de que alguien fue a la cruz del Calvario. Entonces, es fácil de comunicar y decirle que Dios sigue con nosotros y estará con nosotros, no importa la circunstancia en la cual esté atravesando nuestra nación. Pero Venezuela tiene raíces cristianas, independientemente que esté tergiversada, pero sí conocen de que hay un Emmanuel y está con nosotros. Amén. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, hermano. ¿Otro nombre? Saludos, hermano. Cristo como Señor. Ok. Bueno, eso implica y nos enseña de que Cristo es soberano tanto en los cielos como en la tierra. Y no hay nada que haya pasado en la historia de esta humanidad que no esté bajo su dominio y bajo sus propósitos. Muy bien, muy bien. Y eso, entonces hay que mirar, evaluar nuestra cultura. Bueno, principalmente para el creyente es entender que todo está bajo el dominio de Dios, que nada se le escapa de sus manos y por lo tanto nosotros debemos descansar en su voluntad, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Ok, muy bien. Excelente, hermano. Gracias. Muy bien. ¿Otro? Cristo nuestro, como pan de vida. Ok. Yo aplicaría o identifico como Él es nuestro proveedor. Y se aplica la cultura como el proveedor, el que da, el que decide quedarnos y provee, el proveedor. Ok. Ahora, ¿eso en cuanto a lo físico o espiritual? Espiritual, pero yo puedo decir en las dos, pero el espiritual Las también. dos, sí. Sí, Sí, en las los dos, dos. porque la oración del Señor dice, danos hoy el pan de cada día, ¿no? Ajá. Sí, entonces eso es físico. Físico. Nuestro pan de cada día, pero espiritualmente también. Físico y espiritual. Exactamente. Sí, muy bien, hermana.
¿Otra persona? Sí, por aquí. Jesucristo como creador. Ok. Ya Pablo a los colosenses le expresa, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Parto de la palabra que dijo en Génesis 1:1, el verbo en hebreo de Dios creó, que es bara. Él creó, el versículo 31 de Génesis, vio que todo era bueno. Ahora en la persona de Jesucristo, para santificar la cultura, es que nosotros recreemos con el Creador. Es decir, que todas las cosas que nosotros hagamos, estoy hablando no solamente en cuatro paredes dentro del templo, sino de la ciencia misma. Michael Faraday, que hizo las leyes del electromagnetismo, fue un devoto a Dios. Entonces parto de Jesucristo como creador que nos permite a nosotros recrear la cultura para la gloria de Dios, con nuestros estudios, sabiduría, conocimiento y entendimiento. Muy bien. Muy buen concepto, sí. Siendo que Dios es el único creador, nosotros, por fe y por ser obediente al diseño del creador, debemos ser parte de la recreación de la cultura. Eso es parte de la santificación. La santificación no es simplemente transformar, pero transformar algo en una manera santa, o sea, sin pecado, totalmente dedicado a Dios, y cualquier parte de la cultura, porque Dios es el creador de todo, puede ser utilizado para, para servir al Señor y beneficiar a nuestro prójimo y nosotros mismos también. Muy buen concepto, hermano. Ok, otro. Silene. Ok, bueno, en el momento, Cristo como consolador y libertador. Hay dos citas bíblicas que lo pueden sustentar, que es el Salmo 142. Dice, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mío, mi libertador, escudo mío, ¿en quién he confiado? El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y Isaías 40 ya, un momentico, 49:3, ya, que aquí tengo el internet a paso de cocodrilo. Ok, dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra. Alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a los pobres y a los pobres tendrá misericordia. Pues una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es que la misericordia de Dios es general para todos, para quienes creemos y para quienes no creemos, ¿verdad? Entonces es algo que uno siempre tiene que debe tener como bandera en el momento de hacerse frente a diferentes culturas, porque aquí esto no es opcional, o sea, tanto en culturas griegas, gringas, en fin, de todas que podamos llamar, pues siempre las personas van a requerir consuelo, ¿verdad? No podemos hacer específico otros asuntos básicos que de repente no puedan ocurrir. Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es el tener esa misericordia que Jesucristo tiene con nosotros, que Dios tiene con nosotros, para llevarla al mundo, ¿verdad? ¿Por qué somos misericordiosos? Porque lo hemos aprendido de Él. Entonces, tanto como la misericordia como la libertad, porque cuando Jesucristo vino para darnos libertad de la esclavitud del pecado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es promulgar la bandera de la misericordia y decirlo con las bendiciones, que son las que vamos a obtener una vez que nosotros somos hechos hijos. Entonces, Ya creo que su internet llegó hasta ahí. Sí, muy bien. ¿Tenemos más hermanos que no han? Sí, pastor.
Sí, por favor, Alfonso. Ok, Cristo como maestro, Ok, sus muy bien. enseñanzas pues siguen estando muy vigentes, sus enseñanzas han transformado vidas, han cambiado vidas, lo seguirán haciendo, va a seguir influenciando la cultura. Y si vamos aún más allá, pues por ejemplo, la mayoría de las constituciones, la mayoría de las leyes, pues han sido extraídas de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces ha influenciado de gran manera la cultura. Ujú. Muy bien, buen dicho, muy bien. Ok, Cristo Buenas como maestro. noches. Buenas noches, Luisa. Bueno, estoy un poquito ronca, pero ahí voy. Bueno, Ok. Mesías, el nombre del Señor Mesías lo sustentamos en Juan 1, ya sabemos cuando los discípulos lo identifican, Simón le dice, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. El impacto de ese nombre del Señor es en la cultura muy grande, puesto que la obra de Händel lo convierte en algo que es ineludible. Es un acto de cultura, un acto espiritual, un acto que trasciende fronteras, pero también la palabra Mesías, a medida que ha ido corriendo el siglo XXI, tiene unas connotaciones peyorativas y toda líder político, caudillo, que sale con ínfulas de dictador, entonces que quiere arrasar con el populismo a los pueblos, entonces se llama que es un acto mesiánico y eso ha tenido un impacto negativo para nosotros los que creemos en el Señor y para el mundo culturalmente llamado cristiano. Entonces nos corresponde a nosotros rescatar el buen nombre del Señor como Mesías, porque actualmente el impacto empieza a ser negativo. Lo vemos cuando quieren describir a alguien, entonces como que se cree el Mesías, es un acto mesiánico, pero con connotaciones negativas. Ok, interesante. Sí, hay que recapturar el uso del nombre Mesías. Y Cristo también, en el sentido de que no todos los que piensen que son cristianos realmente son, porque no confiesan a Cristo en una manera bíblica y evangélica. Bien, hay otros más nombres de Cristo que podemos mencionar que van a influir a nuestra cultura. Pastor, uno que es muy mencionado es Luz del Mundo. De hecho, hay Ok. muchas iglesias que se llaman así en nuestra Venezuela, ¿verdad? Ajá. Y pues al hablar de luz, todos necesitamos luz para poder hoy día funcionar. Apenas nosotros descansamos por la noche, pero una vez que eh, nos levantamos, ya comenzamos a nuestras actividades en el día. Asimismo, nosotros necesitamos esa luz de Cristo para discernir qué debe ser conservado en la cultura, qué debe ser corregido y qué podemos nosotros transformar, porque siempre vamos a necesitar también esa luz. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Ah? Entonces vamos a necesitar siempre dirección de parte de Dios. El compañero Romero Elier decía que hace rato que a quién le estamos adorando. Y precisamente en la cultura latinoamericana eh, tenemos que discernir en qué nos vamos nosotros a renovar, en qué vamos a ser resilientes, cómo vamos a defender incluso la justicia en medio de un mundo desesperanzado, cómo vamos a enseñar la verdad
desde el amor de Dios. Y cómo vamos a promover en nuestra sociedad la reconciliación, porque aun cuando somos ciudadanos de algún país, seguimos siendo también ciudadanos del reino de Dios. Entonces, nosotros debemos marcar una diferencia como lumbrera en las comunidades, incluso iniciar en las relaciones familiares, porque tiene que ser desde la casa, desde el hogar, Cristo transformando mis relaciones para luego poder ir y sigo alumbrando en la medida que voy avanzando en la vida, pues tengo que ser esa lumbrera y eso se consigue a través de la palabra del Señor, el conocer a Cristo en toda la extensión de la palabra y es todos estos conceptos bien interesantes que nos ayudan a crecer. Muy bien, hermano. Ahora, en los minutos que quedan, cultura está relacionado con culto. Viene de la misma palabra latina, cultos. Ahora vamos a tomar los nombres que hemos mencionado y poner un himno o una alabanza junto con estos nombres de Cristo. Por ejemplo, Emmanuel. Tengo mi nieto encanta una canción. Yo voy a cantarlo en inglés y ustedes, y después yo voy a traducir. Emmanuel, Emmanuel, his name is called Emmanuel. God with us, revealed in us, his name is called Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios revelado en nosotros, su nombre es Emmanuel. Porque como cristianos, nosotros conocemos nuestra cultura y parte de la santificación de la cultura es en adoración presentar nuestra vida y nuestra cultura al Señor. Y ahora piensa bien, la persona que tomó el nombre Señor, ¿hay una canción que podemos cantar sobre el Señor? Oye, Sí tiene la canción, hermano. oye, bueno, hay un himno que comienza con la palabra Señor, que es Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Que desde toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos. Listo. Muy bien, muy bien. Mira cómo el cristiano, ¿no? La relación del cristiano con la cultura no es simplemente la cultura, pero incluye también el culto. Adorar a Dios porque es el creador de todo y es el Señor de nuestra cultura. Y parte de santificar la cultura es preparar durante los 6 días que el Señor nos ha dado para trabajar en la cultura. Pero el domingo es donde vamos a llevar nuestra ofrenda, nuestra familia, o sea, vamos a gozar juntos, ¿verdad? Y alabar al Señor y orar y recibir la palabra. O sea, la adoración es parte de nuestra cultura como cristiano y es algo sumamente importante. Ok, pan de vida. ¿Hay una canción que habla de pan de vida? Hay cualquier
cualquiera de los estudiantes puede opinar. Sí, hay una de Jesús Adrián Romero que habla que Él es el pan de vida, solo que yo no me la sé. ¿Alguien más? Hay una que es pan de Cristo. Ok. ¿Cómo va? ¿Puede cantar? ¿Cómo es? Pan de vida es Cristo, Cordero de Dios es Jesús. Y ahí no me acuerdo otra parte, Ok, pero... no, está bien, qué bueno, qué bueno. Ok, muy bien. Creador, que Él es creador. Hay una canción que... El himno 20, cuán grande es Él. Ok. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahí está. Muy bien, muy bien. Cantaron en cuatro Señor. voces. Estaba ayudándole el día ahí para Claro. Muy bien. Ok, Consolador. Consolador. Hay una canción que nos... Bueno, si nada pasa por la mente. Sí, hay ok. una canción, no recuerdo el nombre Seth Condry. Seth Condry dice, en medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás, mi Salvador por siempre. No temeré porque tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi Salvador por siempre. De Seth Condry se llama, ¿no? Excelente, excelente. No, tremendo. Sí, muy bien. Ok, maestro. Maestros encrespan las aguas y ayúdenme porque estoy malito y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad y no puedo más, pero por ahí va. No, tremendo eso. Sí. Hay un coro también que dice, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo, que me curará, llamará entre tus brazos, la herida sanará. Qué bueno, qué bueno. Ahora, Mesías o Cristo. Cristo me ama, bien lo sé, ¿verdad? Cristo me ama. ¿Qué más? Cristo me ama, bien no sé. Tu palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Ok, muy bien. Ahora, luz del mundo. Es la que canta de... La de Luz Marcos Witt que dice, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ay, Dios, nos puso a cantar. Ok, bueno, ese ejercicio es para mostrar que parte de la santificación de la cultura es adorar a Dios, el creador de la cultura, y presentar, o sea, presentar lo que Dios ha revelado, como los nombres de Dios, los nombres de Cristo, los nombres del Espíritu Santo, pues
estos nombres nos ayudan a ver cómo Dios está funcionando en la cultura. O sea, la devoción es parte de nuestro entendimiento de la cultura. El culto define nuestra cultura. Es la síntesis de mi presentación hoy, que el culto define la cultura. Y para los que no son cristianos, ellos posiblemente piensan que son ateos, pero están adorando a Satanás o a sí mismo o a su nación o sea lo que sea, pero no es Dios, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, el culto define nuestra cultura. Eso es la síntesis, es la conclusión en nuestro estudio de la cultura. Yo estoy trabajando en rehacer mi curso sobre la hermenéutica, porque ahora se llama la hermenéutica práctica, pero voy a cambiar el nombre y algunas cosas del curso y poner como título la hermenéutica devocional. O sea, la devoción al Dios verdadero debe ser la conclusión de nuestras consideraciones como personas, como iglesia, como cultura, o sea, en todo lo que hacemos hay que adorar al Señor. Amén. Amén. Ok. Amén. Eliezer, algo Bueno, nuevo para considerar. ok, gracias, doctor Cornelio. Ha sido muy edificante este tiempo que hemos tenido y enriquece mucho el curso que ya hemos iniciado. Muchas gracias Amén. por el tiempo que ha dedicado para estar con nosotros y ore por nosotros para estas próximas semanas para que continuemos y sigamos adelante aprendiendo y aplicando lo que el Señor nos está guiando y enseñando. ¿Ok? Amén. Entonces, para terminar, quiero que si pueden prender su video para que tomemos una foto y demos testimonio también de lo que Dios está haciendo en nosotros y hacemos una oración, porque ahorita nosotros tenemos estamos enseñando el libro Creciendo en Dios. Y Ok. ahora tenemos un grupo de más de 100 personas, de todo el país. Wow. Qué Y, lindo. y vamos a enseñar hoy precisamente sobre la sabiduría de Dios y la bondad de Dios. Ok. Ok. Entonces, vamos a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Y vamos a tener una oración para concluir. Mm, Voy a pedir eh, el hermano, al pastor Elio Dorante, que haga la oración final. Oremos. Toma Dios